Un saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Yacambú, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En esta oportunidad vamos a dar un aporte sobre la materia de introducción al derecho del trabajo. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los sujetos individuales del derecho del trabajo. En principio se consideraban sujetos individuales del derecho al trabajo, tanto individual como colectivo, a los trabajadores, patronos, intermediarios, contratistas y por último a los grupos de empresas, ¿verdad? La consideración del Estado como sujeto individual del derecho al trabajo ha sido discutida por varias doctrinas. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre dos doctrinas, ¿verdad? Una de ellas parecía considerar que el Estado y sus órganos, recuérdense que cuando hablamos de órganos, hablamos de cada ente político, social que está dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esta doctrina consideraba que el Estado y todos sus órganos podían considerarse como sujetos, ya que intervenían en ciertas relaciones como en materia de menores. Sin embargo, el otro sector de las doctrinas afirmaba que el Estado no puede ser considerado como sujeto de la relación laboral, puesto que su intervención en la relación laboral es muy limitada. Afirma también que este sector del Estado no actúa propiamente como sujeto, sino que cumple finalidades que les corresponden específicamente. No sería entonces el Estado un sujeto ni parte en las relaciones jurídicas laborales. En los casos de las empresas del Estado se dicen que éstas actúan como patrono. Es importante destacar dentro de todas estas actividades de sujetos individuales, destacar la definición exacta de cada grupo dentro del derecho al trabajo, ¿verdad? O dentro del trabajo como tal. Es importante definir al trabajador, al obrero, al patrono, etcétera. Y a lo largo de la exposición se van a dar cuenta que le vamos a estar explicando cada punto como tal. En primer punto, consideramos al trabajador como el sujeto más difícil en la relación jurídica laboral, ya que se refiere a un vocabulario de naturaleza adjetiva que luego fue sistematizándose. Hoy en día se considera trabajador a aquella que presta servicio en una relación de dependencia a cuenta ajena. Este es el trabajador propiamente dicho, o sea, cuando él depende o presta servicio a otra persona, ¿verdad? La ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadoras, en su artículo 35, expresa que se entiende por trabajador o trabajadora dependiente a toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo bajo dependencia de otras personas naturales o jurídicas. La prestación de su servicio debe ser remunerado. Este artículo expresa, como podemos observar, que todo trabajador que depende, ¿verdad?, o que presta sus servicios a una empresa, ¿verdad?, o como lo diríamos nosotros, que tiene un jefe directo, él tiene el derecho de, cuando presta su servicio, ser remunerado, o sea, no dar un trabajo gratis, o sea, sin paga. El artículo 36 también de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras expresa que el trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de las actividades que realiza en el proceso social de trabajo no depende de patrono o alguna patrona alguna. Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia están protegidos por la seguridad social. Mi nombre es Manuel Ramos, yo les voy a hablar sobre el empleado. El trabajador en cuya labor predomine el esfuerzo intelectual o no actual. El esfuerzo intelectual para un trabajador sea calificado de empleado puede ser anterior al momento en que preste su servicio, y en este caso consistirá en estudios que haya tenido que realizar para poder prestar eficientemente su labor, sin que pueda considerarse como tal el entrenamiento especial o aprendizaje requerido para el trabajo manual calificado. El trabajador o trabajadora de dirección
Esto está estipulado en la LOC, en el artículo 37. Se entiende por trabajador o trabajadora de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono o patrona frente a otros trabajadores, trabajadoras o terceros. Puede sustituirlo o sustituirla en todo o en otra parte de sus funciones. El obrero. Su labor predomina en el esfuerzo manual o material. Son los trabajadores que preparan o vigilan el trabajo de los demás obreros, tales como vigilantes, capataces, entre otros. Trabajador o trabajadora de inspección. Este también está estipulado en la LOC, artículo 38. Se entiende por trabajador o trabajadora de inspección quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores o de estas trabajadoras. Se entiende por trabajador o trabajadora de vigilancia quien tenga a su cargo el resguardo de la custodia y seguridad de bienes. Categoría de trabajadores según la legislación y según la cualidad de trabajo. Trabajadores y trabajadoras que realizan labores para el hogar. Los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en un hogar o casa de habitación o a una persona determinada para su servicio personal o el de sus familiares, tales como choferes particulares, camareros, camareras, cocineros, jardineros, niñeros, lavanderos, planchadoras o planchadores, entre otros oficios que este mismo índole representa. Se regirán por lo que está estipulado en la ley a todos sus efectos. Buenas, mi nombre es Damelis Rodríguez. Vamos a tratar acerca de los trabajadores y trabajadoras a domicilio. El trabajador o trabajadora a domicilio es toda persona que en su hogar o en un lugar designado por el patrono ejecute un trabajo remunerado, bien sea con materiales e instrumentos propios o los empleados por el patrono. Este mismo está amparado por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajador, de las Trabajadoras y Trabajadoras, conocida normalmente como la LOC. En esta conseguimos que las normas que rigen a estos tipos de trabajadores serán establecidas en una norma especial. Existe una diversidad de servicios que estos trabajadores ofrecen. Pueden ser choferes, cocineros, cocineras, jardineros, jardineras, niñeras, lavanderas, entre otros. Ahora, protección del salario de estos tipos de trabajadores. Para la paga del salario se debe tomar en consideración la naturaleza del trabajo y la remuneración no debe ser inferior al que se pague por la misma labor en la misma localidad y en ningún caso debe ser inferior a la establecida por la del Ejecutivo Nacional. Buenos días, mi nombre es Elvis Franco y les voy a explicar sobre lo que se trata en los trabajadores y trabajadoras deportistas profesionales. Esto no es más que personas de carácter profesional que actúan bajo una remuneración y bajo la disposición de personas naturales o jurídicas. A estas modalidades se les llama a los deportistas, entrenadores físicos, preparadores físicos, directivos técnicos, entre otras señaladas. La ley que los rige es la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras en las disposiciones de convenios de deportistas con otros países. Las jornadas de trabajo no es más que las establecidas por la ley en horas semanales, pero si actúa como que trabaja en más tiempo, o sea en horas extras, se les llama lo que son condiciones especiales. Buenos días, mi nombre es Víctor López y les vengo a hablar de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Se entiende por trabajador agrícola a quien presta su servicio en una unidad de producción agrícola en actividades que solo pueden cumplirse en el medio rural. No se considera trabajador o trabajadora agrícola a quien realice labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina
aun cuando las ejecute en una unidad de producción agrícola. Tipo: los trabajadores pueden ser permanentes, de temporada y ocasionales. Se entiende por trabajadores permanentes a aquellos que, en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado o por la naturaleza de su labor, la deben realizar prestar servicio en una unidad de producción agrícola de manera permanente. Trabajadores por temporada son aquellos que prestan sus servicios por lapsos que demarcan la labor que deben realizar, ya sea la cosecha, limpio de una unidad de producción agrícola o otra actividad semejante. Trabajadores ocasionales, aquellos que solo prestan sus servicios accidentalmente en la unidad de producción agrícola en determinadas épocas del año. Esa fue toda mi posición. Buenos días, mi nombre es Luis Rangel. Uno de mis puntos a tratar son los trabajadores del tránsito terrestre. Las labores de los trabajadores y conductores y trabajadoras conductoras y trabajadores que presten un servicio de transporte, bien sea urbano, interurbano o extraurbano, se rigen por la LOP y por la Ley de Tránsito Terrestre. También se rigen por los tratados suscritos que haga la República Bolivariana de Venezuela. Mi segundo punto a tratar es son los trabajadores de navegación marítima, fluvial y lacustre. El trabajo de la navegación marítima, fluvial y lacustre de los integrantes de una tripulación de un buque, bien estén en navegación o en el puerto, se rige por la LOP e igualmente por la Ley General de Marinas y actividades conexas, así como los tratados internacionales. Bueno, mi nombre es Jerry Durán y le voy a hablar sobre los trabajadores del transporte aéreo, trabajadores motorizados y trabajadores culturales según la LOT, la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Estos trabajadores están dedicados a regir estas actividades en los artículos 268 al 282 de esta Ley del Trabajo. Las normas generales de esta Ley del Trabajo se aplicarán de forma supletoria, igual los acuerdos internacionales de la aviación civil en cuanto sean favorables, como lo dicta el artículo 268 de esta ley. En su análisis e interpretación, ¿a quién favorece la norma? La norma favorece, según el artículo 18 de esta misma ley, literal 5, a el trabajador o trabajadora. En cuanto a las normas especiales de estos trabajadores, son las dispuestas por los artículos 269, que es el representante del patrono o patrona, 270 tiempo de jornada, 271 curso de entrenamientos obligatorios, 272 prohibición de interrupción de servicio, 273 prolongación de la jornada, 274 descanso semanal, 275 igualdad salarial, 276 viático a los trabajadores, 277 prohibiciones, 278 obligaciones del patrono, 279 trabajadores, obligaciones de los trabajadores, 280 responsabilidad de las obligaciones de los responsables de la aeronave, 281 las obligaciones del piloto en caso de emergencia. El artículo 282 es su ley especial, donde las normas que rigen las relaciones laborales serán establecidas en una ley especial elaborada en una corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Ahora bien, de los trabajadores motorizados, la ley laboral dedica especialmente unos artículos a los motorizados, por la razón única que fueron pasados por alto, pero desde hace años atrás aparecen amparados por la ley laboral, pues es evidente que la ley debe protegerles con normas adaptadas a sus situaciones especiales. En ellos encontramos los artículos 283, 284 y 285, donde el 283, la aplicación de la ley tanto motorizados y mensajeros empleados como a los que trabajan por cuenta propia y sean dueños de las motos. El 284, mantenimiento de las motos a cargo del patrono, acuerdo sobre la responsabilidad civil por accidentes y responsabilidad del patrono. Y el 285, uniformes e implementos, accidentes en la vía pública y enfermedades ocupacionales. El 286,
corresponde a las leyes especiales de los trabajadores motorizados, donde ya sabemos que las normas que rigen las relaciones laborales serán establecidas en una ley especial elaborada en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente en los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Los trabajadores culturales, en la parte de los trabajadores culturales tenemos una cuestión de que aunque no se entiende la distinción entre los dos artículos que existen en ellos, que los amparan, sería el 287 y el 288 de la LOC. Cabe destacar que el artículo 287 es su ley especial y el 288 es su protección, su relación laboral de cualquier trabajador con un patrono que se rige por una ley de trabajo o por su ley especial. En este caso está contemplada en el artículo 287, o sea que hay una incógnita en cuanto a esto o una igualdad en el 287 y 288 que esperamos que a futuro sea manejada de otra forma y se esclarezca un poco más estos dos artículos. Muchas gracias. Voy a hablar sobre el trabajo digno para las personas discapacitadas. El Estado desarrolla con la sociedad, comunidades o cooperativas o empresas de propiedad social dignas para estas personas con discapacidad, de manera que ellos también puedan ejercer su trabajo y con las mismas finalidades y un contrato laboral, claro, con ciertas especificaciones en las cuales se resaltan su discapacidad para poder llegar a un común acuerdo en la obra, el trabajo o la calidad y cantidad de trabajo que ellos deberían y van a realizar. Con eso viene su respectiva paga de salario y de prestaciones sociales. Esto viene siendo más que nada en comunión con el Estado, las empresas sociales, las comunidades, las comunas, para así poder crear estas empresas y estas comunidades donde estas personas discapacitadas pueden trabajar tranquilamente y no van a ser ni rechazadas, ni intimidadas moralmente, ni tampoco van a ser agraviadas físicamente. En estas organizaciones ellos tienen un entorno de trabajo laboral muy relajado, muy tranquilo, dependiendo del contrato o del sitio y lugar de trabajo. Se aplican las mismas condiciones y los mismos derechos y deberes entre patrono y trabajador. Ahora vamos a hablar acerca del patrono. El patrono es el empleador o el encargado de la carga laboral. Puede ser también toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia uno o más trabajadores en la relación laboral. Ahora, elementos de la definición del patrono. Primero, debe ser una persona natural o jurídica, a diferencia del trabajador que solo puede ser una persona natural. Segundo, tener a cargo personas por cuenta propia o ajena. Y tercero, que debe existir un establecimiento o empresa que es el lugar donde se desarrolla la actividad laboral. El representante del patrono o de la patrona. Se considera el representante del patrón o la patrona la persona natural que en su nombre o por cuenta del patrono ejerce funciones jerárquicas o de administración que lo representa ante terceros. Dependiendo del tipo de trabajo, puede ser directores, gerentes, administradores, capitanes, entre otros cargos. Contratistas. Los contratistas son personas naturales o jurídicas que mediante contrato hacen servicios y obras con sus propios recursos y con trabajadores bajo su dependencia. Buenas, le está hablando Yerick Durán. Hoy le voy a exponer los puntos de responsabilidad objetiva del patrono, grupo de entidades de trabajo y la tercerización. En el artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras habla de que la responsabilidad objetiva del patrono o patrono en Venezuela está contemplada en la Ley de Prevención o la Ley CIMAP. Pasó a ser hace muchos años de ser subjetiva a ser objetiva.
cayendo toda responsabilidad de culpa en el patrono total, sin depender de un sujeto, sino de un hecho en sí. Consagrado en este artículo, quedando el patrono solamente exento de responsabilidad si prueba que hubo mala intención o mala fe del trabajador. En el artículo 46 de esta misma ley se encuentra el grupo de entidades de trabajo. Hay bastante jurisprudencia sobre el caso de dos o más sociedades anónimas con diferentes directores o accionistas comunes a todas ellas, o sociedades que posean muchas acciones de otras sociedades y por lo tanto mandan en ellas. Ahora bien, lo que se trata de establecer en la ley que la responsabilidad patronal se extienda a cualquiera de las empresas unidas que además responden solidariamente y que el trabajador puede dirigirse a cualquiera de ellas. Muy fácil. La parte de tercerización está contemplada en los artículos 47 y 48 y esto se da cuando los trabajadores de una empresa, por instigación de ellas, legalicen una sociedad o formen una firma mercantil a fin de que sus trabajadores sus trabajos a la empresa se paguen en forma comercial y no en forma de salario. En esta ley encontramos el artículo 535. Es muy importante saberlo porque ese artículo es donde se castiga fuertemente con multa. Obviamente, hay formas que pueden idearse para este fin, haya fraude o no. La ventaja de actuar de este modo es que contratar personal como si fueran miembros de una sociedad donde eliminan por completo a las cargas sociales correspondientes como prestaciones, vacaciones, entre otras. Como conclusión, para que se presuma la tercerización que contempla la ley en el artículo 47, no basta el hecho aparente. Es preciso determinar si hubo simulación o fraude. Muy importante saber eso. Existe una disposición transitoria primera en el artículo 555 de esta ley, dando un plazo de 3 años a los patronos y trabajadores afectados por la tercerización para ajustarse a esta ley. Muchas gracias. En el día se les va a explicar sobre los efectos del contrato de trabajo. Los efectos del contrato de trabajo surgen de las obligaciones entre ambas partes. ¿Cuáles serían las partes? El trabajador y el patrón. Dentro de las obligaciones entre ambas partes tenemos las obligaciones del trabajador frente al patrón. 1. La prestación de un servicio. La prestación de un servicio se tiene que dar en la forma y en las condiciones establecidas en el contrato, o en consecuencia mediante la equidad, el uso y la ley. 2. La probidad. Dentro de la probidad tenemos lo que es las manifestaciones contractuales y legales. Las manifestaciones contractuales son las que derivan del contrato. Por lo tanto, se puede decir que son los secretos de manufactura, cómo se va a comportar la persona dentro del sitio de trabajo, no actuar contra la seguridad del sitio de trabajo. Dentro de las manifestaciones legales tenemos que ellas derivan de la ley y como por el cual debe establecer las condiciones que debe ser comportada la persona, como por ejemplo actuar moralmente. 3. Respeto y consideración al patrón. Pueden respetar al patrono, a las personas que lo representan legalmente y a las personas que vivan con él. Las obligaciones del trabajador frente al Estado. 1. Deberes de previsión. Los deberes de previsión siempre y cuando atenten contra la seguridad social de la persona. 2. Deberes de la seguridad social. El Estado tiene como deber el bienestar y la seguridad de todos en este caso serían los venezolanos, como por ejemplo la prestación de un servicio social. ¿Por qué? Porque por ejemplo si se llega a enfermar tiene su seguro social. Las obligaciones del patrón. Dentro de las obligaciones del patrón las tenemos frente al trabajador. 1. Pagar el salario. ¿Cómo se debe pagar el salario? Se debe pagar puntualmente
igualmente en la forma y en las condiciones establecidas en el contrato. ¿Por qué? Porque el salario surte efecto por la prestación del servicio que dio el trabajador. 2. Respetar la estabilidad. Se debe respetar la estabilidad. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras lo establece en el artículo 85 y en el artículo 94 de la inamovilidad laboral, que no puede ser despedida injustificadamente una persona. 3. Protección económica. Se debe velar por la protección económica y la estabilidad del trabajador. 4. Probidad del patrono. La probidad del patrono no es más que el respeto que debe tener él hacia el trabajador, actuar con equidad, con sus principios, con su respeto, entre otros. Gracias. Buenos días. La responsabilidad de las partes por incumplimiento, la responsabilidad contractual del patrono para con el trabajador por despido injustificado, por retiro injustificado o pérdida de trabajo por causas económicas, tecnológicas del trabajador contratado a tiempo indeterminado, el pago fraccionado, la indemnización que está establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El daño intencional o culposo de los útiles del trabajador u obrero. Los daños y perjuicios establecidos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Los daños morales por abuso de derechos de depósito, la indemnización que también está establecido en el mismo artículo 92 de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Otro punto importante de destacar es el derecho básico de los trabajadores. Como primer derecho que tienen los trabajadores es el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. O sea, cada quien está libre de trabajar lo que él desee. O sea, no puede ser algo impuesto, aunque se ven muchos casos de donde se le imponen a ciertas personas hacer trabajos que no les gusta, pero muchas veces lo hacen por la necesidad o por la misma situación económica que esa persona esté presentando. Sin embargo, lo hacen, aunque uno de los principales derechos que posee cada trabajador es el derecho al trabajo y a la libre elección de su profesión o de su oficio. El derecho a la libre sindicación, que no es más que la posibilidad de fundar sindicatos, a la libre afiliación y el derecho de los propios sindicatos a fundar confederaciones y organizaciones sindicales internacionales y el derecho a afiliarse a las mismas. Se trata de un derecho que puede ser limitado para ciertos colectivos, como por ejemplo las instituciones militares. También podemos mencionar el derecho a la negociación colectiva para los representantes de trabajadores y empresarios y cuya principal manifestación es la conclusión de convenios colectivos. Es importante destacar convenios colectivos. Es una norma de primera magnitud a la relación laboral. Esto es, por ejemplo, los casos de las empresas que son, cuando van a escoger el contrato colectivo, ellos no pueden dejar de un lado la participación de los trabajadores. O sea, ellos no pueden firmar un contrato colectivo sin antes participarles cuáles son las cláusulas que va a tener el contrato colectivo como tal. Por eso se dice que cada trabajador tiene el derecho a la negociación colectiva. También se dice que ellos tienen la adopción de medidas de conflictos colectivos en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores empresarios. Los trabajadores también tienen un derecho básico que es el derecho a la huelga y a la defensa de sus intereses. Tienen derecho a la reunión y derecho a la información, consulta y participación dentro de la empresa, ¿verdad? Y ya por último, el derecho del trabajador al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Esto es más que nada el derecho que tienen los trabajadores de acudir a los tribunales en defensa de sus derechos e intereses en los casos que la empresa haya violado uno de sus derechos establecidos en la ley o en el contrato como tal.
¿verdad? Si por ejemplo, o sea, a mí me dicen que me van a dar mi seguridad laboral y yo sufro un accidente y la empresa no me quiere reconocer los gastos generados dentro de ese accidente, yo puedo ir a los tribunales y demandar a la empresa por no garantizarme una seguridad dentro de la empresa. Otro punto que es importante destacar son los deberes de los trabajadores. El primer deber es cumplir con las obligaciones y funciones en su puesto de trabajo. El segundo deber es observar las medidas de seguridad e higiene y hacer valer las prevenciones de los riesgos laborales. El tercer deber es cumplir las órdenes e instrucciones en el ejercicio de sus funciones. Es deber del trabajador hacer lo que se le indique, siempre y cuando las órdenes no sean ni abusivas ni ilegítimas. La cuarta y último deber es que el trabajador está obligado a mejorar la productividad en el desempeño de su trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Hilder Montero y les voy a hablar sobre los deberes y derechos del empresario. El empresario tiene ciertos derechos y ciertos deberes. Uno de sus derechos son el poder de dirección, que es el poder de la facultad que tiene de poder dar órdenes y de poder como ordenar cómo va a ser el trabajo, la cantidad y la calidad de este trabajo. También tiene el deber de variación, que es el deber de adaptarse a la movilidad, ya sea financiera o física de la empresa donde estén trabajando los empleados. Tiene un poder disciplinario, el cual viene siendo la facultad de ejercer una sanción en caso de que el trabajo no sea indicado al que se está exigiendo, que no sea de la misma calidad o que falten ciertos rasgos. Así como tiene sus poderes, tiene sus deberes. Todos tienen derechos y deberes. Su deber viene siendo el deber profesional, que viene siendo la igualdad entre trabajador y patrón, empleador. Debe haber respeto mutuo y debe haber una igualdad entre partes para que pueda haber un equilibrio y paz. El deber moral viene siendo ya también el respeto y sin ningún tipo de discriminación entre el trabajador y el empresario. Su deber físico es respetar físicamente a los trabajadores y de cumplir con un ambiente limpio e higiénico para ellos poder trabajar. De lo contrario, se le viene ejerciendo una sanción. Los deberes económicos vienen siendo más que nada el pago de su salario y la solicitud de pago en servicio social. También les voy a hablar sobre el ius variando. Este viene siendo la facultad que tiene el patrón para cambiar ciertos aspectos esenciales en el contrato de trabajo, pero tiene que ser unilateralmente, que los beneficie a ambos. Uno de estos viene siendo el cambio del lugar de trabajo, otro viene siendo el cambio de la jornada y otro viene siendo el cambio al canon que recibe o el salario que recibe el trabajador. Esto tiene que ser unilateralmente para que no se cree ningún conflicto y puedan tener una armonía entre trabajador y patrón. Esto debe ser propuesto por el patrono y plasmado y anticipado al trabajador para poder adaptarse a su situación económica. Esto fue todo, muchas gracias por su atención. Este es el final de nuestra exposición y muy buenas noches.